Hola, mi nombre es Francisco Sen. Quiero aprovechar y agradecerte que estés escuchando lo que tengo que decir en este momento. Algo muy concreto, la disonancia cognitiva. Puede sonar como un concepto extremadamente elevado, digno únicamente de psicólogos que han gastado 5 o 6 años de su vida en entender estas cosas, o de sociólogos que también cuentan con este tipo de artefactos para el control de las masas. Pero en realidad no, y es un concepto que nos atañe a todos. La disonancia cognitiva puede hacer que nosotros hagamos convencidos cosas que son inadecuadas, inmorales, poco éticas. Entonces es muy importante saber cómo funciona y para eso es esta conversación. Antes que nada quiero compartir contigo una historia personal para que entendamos el concepto de disonancia cognitiva o también dicha por algunas personas cognoscitiva, que me da lo mismo que lo mismo me da. Hace muchos años, cuando yo empecé a trabajar en consultoría, lo cual ya tiene un montón de años, casi 40 años, en la empresa de consultoría para la que yo trabajé, Alexander Proudfoot, me encontré con un ambiente de trabajo extraordinariamente agresivo, intenso, de una jerarquía extraordinaria y donde no existían normas específicas, porque se rompían en cada proyecto nuevo que hacíamos. ¿A qué me refiero con normas? Normas en cuanto a horas al día de trabajo o en cuanto a condiciones laborales. No existían. Las condiciones laborales o las horas de trabajo eran las requeridas. Punto final. Con frecuencia nos encontrábamos con responsables, con jefes, con managers abusivos, que no nada más abusaban desde su enorme poder y desde la enorme jerarquía en la que estaban montados, sino que además hacían alarde de ese abuso y en muchas ocasiones ese despotismo hacía sufrir a las personas con las que trabajaban. Entonces lo que te estoy contando es un ambiente de trabajo verdaderamente complicado, verdaderamente difícil. Teníamos un manual de conducta que se llamaba Do's and Don'ts. Para que te hagas una idea, nos prohibían correr si estaba lloviendo. Por ejemplo, yo salía de la fábrica y tenía que ir hacia el vehículo, hacia el coche que habíamos alquilado para irnos al hotel a descansar. Y en ese trayecto, si empezaba a llover, yo tenía por ese reglamento prohibido correr. Tenía que seguir caminando. La vestimenta era casi de mormón. O sea, traje negro, camisa blanca, corbata negra, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier clima y en cualquier lugar. Yo recuerdo trabajando en unas fábricas de acero en Brasil, con traje, por supuesto, porque tenía que llevar traje y corbata, como perdí varios trajes en el proceso, en el proyecto de 8 semanas, porque las salpicaduras de las fundiciones me quemaron los trajes, las americanas, los pantalones, las camisas y las corbatas. No me quemaron a mí de milagro, pero pude haber tenido algún problema. Por supuesto, llevaba casco y equipo de seguridad, pero el traje se quemó en varias ocasiones por las salpicaduras, ¿no? Tan sencillo como eso. Pero ¿cuál era la situación de esta empresa en donde hacíamos un trabajo extremadamente sacrificado y con una disciplina férrea y con una jefatura que llegaba al despotismo en muchas ocasiones? La compensación era que los sueldos eran los más altos que yo había visto jamás. Número uno, yo llegué con hambre a esa organización, mucha hambre, mucha necesidad de dinero, pero es que adicionalmente el dinero que pagaban era 4 o 5 veces el dinero que cualquier trabajo promedio de aquella época ofrecía. Entonces ganaba muy bien, empecé ganando el más bajo, el sueldo más bajo, pero el sueldo más bajo era muy bueno en esas condiciones. Entré en disonancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo estoy haciendo algo en unas condiciones que por supuesto no me gustan, pero que necesito hacer. Y lo hago públicamente, la gente sabe que me estoy yendo. Si yo les cuento todo lo mal que me va, lo que estas personas van a pensar es exactamente eso. ¿Qué hace este tonto ahí? No hay dinero que justifique lo que estás viviendo. No, el problema es que sí lo hay. Sí hay dinero porque yo lo necesitaba y la cantidad de dinero que uno necesita, la cantidad de recursos económicos que uno necesita es tan variable que cualquier persona tiene o que las personas tenemos niveles tan diferentes que no es posible establecer un criterio único. El punto es que esa disonancia entre lo que me están pidiendo que yo haga y el dinero que estoy recibiendo, que se crea porque yo digo, oye, es que estoy haciendo algo que no es adecuado para mi autoestima, para mi bienestar. Además, la cantidad de horas que dormíamos era miserable. Había momentos en que por 2 o 3 días no dormíamos por las exigencias del trabajo. Bueno,
Dicho todo esto, esa disonancia, ¿cómo se resuelve? Porque un concepto importante de los seres humanos es que no podemos vivir con disonancia. No podemos, la tenemos que resolver. Y hay dos formas de resolverla. O yo transformo lo que no me gusta en que sí me gusta, o elimino la disonancia eliminando la acción. Como no puedo eliminar la acción porque tengo cuentas que pagar, adicionalmente el trabajo era verdaderamente extraordinariamente atractivo, era bonito, era maravilloso, era cautivador. Entonces, entre un trabajo que es cautivador y entre un dinero que te hace falta, a pesar de todas las desgracias que implicaba la realización de ese trabajo, convertíamos, ¿qué hacíamos? ¿Cómo resolvíamos la disonancia nosotros en aquella época? Convertíamos en esas desgracias en fortalezas. Nos veíamos únicos resistiendo y viviendo esas situaciones por darle a nuestro cliente el mejor servicio posible. Es decir, nos convertíamos de víctimas en héroes. Y ahora ya estoy haciendo lo que me gusta, porque realmente el trabajo es cautivador, estoy ganando el dinero que quiero y además lo que hago no es indigno. Lo que pasa es que tú no lo entiendes. Resolvía la disonancia. ¿Qué ocurría? Que nos convertíamos en auténticos personajes leales a la compañía, a la organización, a la empresa. Era imposible que... A mí me ofrecieron un montón de veces trabajo en las empresas para las que yo trabajaba como consultor y en todo ese montón de veces yo lo rechacé. Porque para mí vivir ese trabajo era algo único. Ya había eliminado la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva se nos presenta en muchas ocasiones. Hay preciosos experimentos en donde personas negativas a un equipo en alguna actividad deportiva, algún equipo en concreto. Y sabemos que el fanatismo en el caso de los deportes no tiene racionalidad. Por ejemplo, salvo en el caso específico del Real Madrid, donde sí es perfectamente racional ser seguidor de ellos. Pero en el resto de los equipos en el mundo, el ser seguidor de un equipo no tiene ninguna racionalidad. Porque le vas a ese equipo, gane o pierda. Si gana, qué bueno, pero si no gana, podrás quejarte un par de días, pero finalmente vas a seguir yéndole a ese equipo y seguirás deseando que gane en la temporada que viene. Bueno, pues se le ha pedido a personas que en público hablen de las bondades, de los beneficios que puede tener o de lo bueno que le encuentran al equipo rival, que es solamente para un equipo para un experimento de psicología. Que hablen para ese experimento de psicología. Yo sé que te cuesta trabajo, yo sé que tú eres de tal equipo y tienes que hablar y eres un enemigo acérrimo de este otro equipo, pero para efectos de este experimento de psicología, por favor, habla bien del otro equipo. Y las personas que se prestaban y lo hacían consistentemente al final de la conversación tenían, o al final de la presentación, que había sido colectiva, que había sido en público, que había habido una evidencia de conducta, al final de esa evidencia de conducta habían modificado su animadversión al equipo contrario. Se hizo lo mismo con partidos políticos. Se le pidió para efectos del estudio de psicología, que por favor hables bien de como fue en Estados Unidos, había dos partidos, demócrata y republicano. Pero podrías hacerlo en España, entre el PSOE y el PP o Vox, o cualquiera de los partidos. El punto es que las personas que públicamente se expresaron hablando de los aspectos positivos que podría tener el otro partido político, a pesar de ser personas fanáticas de su partido político, después de este ejercicio de presentación colectiva, de presentación grupal, resulta que habían modificado considerablemente sus opiniones acerca del otro partido político. Es decir, terminaban diciendo, bueno, es que en realidad tampoco somos tan diferentes. Entonces, la disonancia cognitiva es algo que puede ser perfectamente usado por las personas que nos quieren manipular. En las sectas, la disonancia cognitiva se presenta desde el primer día en donde tú libremente tienes que prestarle culto o darle culto a un ser humano igual que tú, que no ha hecho nada, no ha caminado sobre las aguas, que no tiene nada extraordinario y que si te dice que Dios le habla cuando está a solas, te lo tienes que creer como dogma de fe. El punto es que después de 1 o 2 días de estar viviendo esa conducta disonante, es decir, estar haciendo algo que es confuso, y por cierto, las sectas buscan que los iniciados tengan una especie, o que las nuevas personas tengan una iniciación que los confunda
muchísimo, porque al realizar esa iniciación sin ellos saber qué están haciendo, empiezan a generar esa disonancia. Pero qué carambas estoy haciendo yo aquí. Al cabo de 2, 3, 4, 5 días, solo hay una forma de resolver la disonancia. O me voy y dejo de ser disonante, o transformo esa persona a la que le rindo culto en alguien especial. No lo es, pero yo lo voy a ver como alguien especial. Y entonces, como muchas personas llegan a resolver la disonancia de tal manera que lo menos engorroso vendría siendo el quedarse en la secta. ¿Por qué? Porque tendrías que explicar, pero ¿cómo carambas te engañaron? ¿Tan tonto o tonta eres? Y como nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos con la cual queremos ser consistentes, entonces como yo no me quiero ver tonto o tonta, empiezo a ver algo que obviamente tú no ves. Esta persona es extraordinaria, tiene un conocimiento, una sabiduría, realmente está iluminado por el Espíritu Santo, iluminado por Dios. Tú no lo ves, ¿verdad? Yo lo entiendo. Por eso tú estás afuera y yo estoy dentro. Al cabo de X días, esa persona hace que me suicide. Es sorprendente, pero todos los estudios relacionados con las sectas y las personas que pertenecen a estas sectas, que supuestamente, estudios psicológicos, que supuestamente iban a encontrar a personas con una enfermedad psicológica evidente y por eso entraron en una secta, en realidad lo que encontraron es que la mayoría, si no casi todos, o todos, las personas pertenecientes a la secta eran psicológicamente sanas. Ni tenían problemas depresivos, ni tenían problemas tampoco de paranoias o de delirios persecutorios o de bipolaridad, nada. Eran personas normales, eran personas sanas desde el punto de vista psicológico. Hay psicólogos que podrán decir que todos tenemos un cierto grado de neurosis y tendrán razón. Sin embargo, a lo mejor no necesariamente clínicamente vas a ponerte a tratar esa neurosis porque no te convierte en un inadaptado social. Dicho sea lo anterior, estas personas eran sanas en ese sentido. No que no tuvieran ningún grado de neurosis, pero eran sanas. Y sin embargo, llegaron a cometer suicidio colectivo 180 o 200 días después. O liarse a tiros con la policía, como ocurrió en la secta davidiana de David Koresh en Estados Unidos, en Texas, que se liaron a tiros con la policía, simple y sencillamente porque no dejaron que la policía entrase en las instalaciones de la secta, en donde, por cierto, el líder de la secta tenía relaciones sexuales con el 80% de las mujeres que se encontraron ahí, y había varios hijos de este líder ya viviendo en la secta. Entonces, bueno, que no tiene nada de malo si él quiere y ellas quieren, pero el punto es cómo llegaste a tener esas relaciones, cómo llegaste a inducir que esas personas se acostaran contigo. Entonces, las tácticas de este señor, de David, no eran precisamente las tácticas de un Don Juan. El punto es que la disonancia cognitiva se puede usar a nivel social. Imagínate, te voy a hablar, por ejemplo, de un partido político, que al que tú le profesas de una forma específica, de una forma determinada desde hace muchos años, también es de forma irracional, le profesas, digamos que una especie de lealtad, cualquiera partido, cualquiera el que sea. Entonces, en una forma masiva y evidente y amplia, yo hago, o manipulando con un conflicto artificial, creo el conflicto artificial. Por ejemplo, si tú no estás conmigo, entonces estás contra mí. Estoy creando un conflicto artificial. Mira, los movimientos de multinivel. Los movimientos de multinivel creaban un conflicto artificial en las personas. Les hacían entender, si tú no entras a este mercado de multinivel, a este proceso de multinivel, entonces es porque eres un fracasado. Tú quieres ser considerado a ti mismo y que los demás te vean como una persona mediocre y fracasada. No, entonces entra a este asunto del multinivel. Creé el conflicto artificial y entonces tienes que entrar. Pregunta, ¿tú quieres que el fascismo, quieres regresar a la época de Franco? ¿Quieres regresar a los dictadores que hacían campos de concentración, a esos momentos de la historia en donde ser homosexual era prohibido y era ilegal y los metían en cárceles y les pegaban de pedradas? ¿Quieres eso? No, por supuesto que no. Yo quiero vivir en libertad, quiero eliminar cualquier intento de fascismo en el mundo. Perfecto, vota por mí, porque yo soy la clave, yo soy el defensor, yo soy el muro contra el fascismo. Entonces, estoy creando un conflicto artificial. Entonces te miento, porque para yo votar por ti necesito que respondas
ante mis expectativas, no te preocupes. Y ahí empieza el populismo. Yo te voy a construir cientos de miles de casas. Voy a darte todos los beneficios sociales habidos y por haber. Y todavía no invento todos los beneficios sociales que te voy a dar, pero conforme los vaya inventando, te los voy a proporcionar. Y además, jamás, ni creas, yo no voy a permitir que haya corrupción en mi partido. No voy a permitir que haya puertas giratorias. Puertas giratorias es un proceso en España, para los que me estáis viendo de Latinoamérica, en donde tú colocas uno de tus acólitos, una de las personas que trabaja contigo, y como pago a su lealtad por haber estado contigo durante el periodo de gobierno, lo colocas en una empresa dependiente del gobierno en alguna medida, como premio, ¿no? Entonces lo colocas como el presidente, además como presidente, consejero, como algo dentro del consejo de administración de esa empresa. Además, eso te garantiza a ti ciertas decisiones favorables, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista personal. Y a eso se llama puerta giratoria, porque entras por una y sales por otra. Ese es el concepto, que lo practican muchísimos partidos políticos en todo el mundo. Entonces, imagínate que yo te digo que votar por fulanito representa hambre, que también es otra práctica. ¿Tú te quieres convertir en Venezuela 2 o te quieres convertir en Nicaragua o te quieres convertir en todas esas dictaduras bananeras? Perdón por los que me estáis oyendo de Venezuela y Nicaragua, pero ese es el concepto personalmente que yo tengo de lo que están ocurriendo en esos países. Entonces, la pregunta es, ¿lo quieres? ¿Lo quieres para ti? No, entonces vota por mí. Si me explico, creas el conflicto artificial. La diferencia, la disonancia se da no en la creación del conflicto artificial. La creación del conflicto artificial siempre va a ser un mecanismo de manipulación de masas. La diferencia se va a dar en la disonancia cognitiva. Por ejemplo, digamos que yo para conseguir que tú votes por mí, te hago propuestas o te digo cosas que de ninguna manera haría, pero que posteriormente las hago. Es decir, te mentí. Te mentí y no, fíjate aquí, lo quiero darte a entender. En el caso específico de la empresa de consultoría, el despotismo no era oculto. El despotismo de los jefes hacia nosotros era evidente. A mí me decían, por ejemplo, si tu jefe te dice que saltes, jamás le preguntes por qué. Pregúntale qué tan alto. Es decir, hacíamos inclusive soberbiamente, presumíamos de la capacidad de controlar y dirigir la vida de los demás. Hombre, muchos de nosotros cuando llegamos a jefes, desafortunadamente, luego cambié, pero desafortunadamente mi inicio fue ese. Como jefe me comporté como me habían enseñado a comportarme. Pero bueno, ¿a dónde voy? Era evidente, el despotismo era claro, era transparente. Se hacía apología de ese despotismo, igual que el partido político. No te puedo mentir poquito, no te puedo hacer una mentirita. Tengo que hacer una mentira brutal, una mentira burda, una mentira enorme. Algo que sea verdaderamente flagrante, fácil de identificar. Porque tú vas a tener una disonancia. Votaste por mí y luego cuando yo cometa el acto de corrupción que te dije que jamás cometería, o cuando yo viole la promesa que te hice que jamás la violaría, y es de nuevo flagrante, grande, burda, etcétera, entonces entras en disonancia porque tu conducta fue no nada más el voto, el día que fuiste a votar, es probable que en conversaciones con amigos, es probable que en tertulias te hayas puesto, que ves en la televisión, te hayas puesto en los pies de una de las personas que está hablando y tú hayas pensado, pues yo tengo mejores argumentos para defender a mi partido político. Como sea, tú has tenido varias muestras sociales y evidentes de apoyo a ese partido y entras en disonancia. Por eso cuando llega a una de estas personas que son fanáticos, seguidores de un partido político y le dices, oye, pero a ti te prometieron A e hicieron B, la respuesta de ellos es, o no es verdad, porque así resolvieron la disonancia, o pues sí, pero eso, ¿qué tiene? Mentir es normal, pero yo no puedo vivir con disonancia, tengo que romper la disonancia. ¿Cómo, cómo podemos evitar que nos manipulen de esta forma? Lo primero que tenemos que entender es que es muy complicado de evitar, porque la disonancia es algo que existe en nosotros de manera, es como una especie de desarrollo antropológico que nos ha mantenido vivos. La disonancia es importante.
ha sido importante a lo largo del desarrollo y de la evolución de la humanidad porque nos ha convertido en una sociedad. Nosotros no podemos confiar necesariamente en las personas solamente con los actos. Tenemos que confiar con nuestra percepción. Tenemos que confiar en base a muchas cosas, porque los actos engañan. Acuérdate que la Tierra fue plana durante muchos años y también la Tierra giró alrededor del Sol también durante muchos años. Perdón, el Sol giró alrededor de la Tierra también durante muchos años, centenas de años, hasta que nos dimos cuenta de que no, que esto era esférico el asunto y que los que girábamos éramos nosotros y que, bueno, el Sol tampoco está quieto, se está moviendo. Pero todas estas cosas son lo que nuestra percepción nos da. Entonces, como no podemos confiar únicamente en nuestra percepción, tenemos que desarrollar mecanismos más sutiles para desarrollarnos con los demás y la disonancia cognitiva nos ayuda, no es una maldición, es una bendición, porque nos dice, oye, lo que estás haciendo no corresponde con tus creencias, hay que resolverlo. Lo más normal podría ser modificar nuestra conducta. Pero a veces modificar nuestras creencias, como en el caso de la Tierra, puede ser importante, puede ser relevante, puede ser un avance. Entonces, la disonancia cognitiva existe y es una señal importante de que lo que estamos haciendo no coincide con nuestro pensamiento. El problema es el cambio. La pregunta que nos tenemos que hacer es, si yo cambio, ¿a quién beneficio? Si yo cambio, si yo modifico mi disonancia, ¿a quién beneficio? Si yo modifico mi disonancia porque tengo 200 años expresando que la Tierra es plana y acabo de descubrir evidencias de que la Tierra es redonda. Si yo cambio y transformo mi conducta, ¿a quién beneficio? Pues me beneficio a mí. Pero si yo cambio y el beneficio de mi cambio es que mantengo mi voto para una persona sin escrúpulos, entonces ahí es donde la disonancia no se ha resuelto adecuadamente. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es tremendamente egoísta. ¿A quién beneficio si yo resuelvo mi disonancia? Y esa es la clave, porque siempre tienes que resolverla pensando en